Hola, buen día familia y feliz Navidad. Hoy nos encontramos en una semana más para escuchar la palabra de Dios. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo y hoy voy a tener el gusto y el placer y el honor de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Estamos en tiempo de Navidad, así que esta serie de mensajes trata acerca de la Navidad, acerca de lo que significa para nosotros como cristianos, y hemos titulado esta serie Navidad y Esperanza, porque creemos que este tiempo de Navidad es un tiempo para tener esperanza. Hoy vamos a comenzar leyendo el pasaje que vamos a estar estudiando, que se encuentra en Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Dice así: Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá a un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a María por su esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. El título de este mensaje, el título de esta semana es Dios con nosotros, Dios por nosotros. Dios con nosotros, Dios por nosotros. Tal vez estamos más acostumbrados a la primera parte y hoy vamos también a hacer un énfasis especial en la segunda parte de cómo Dios está también a nuestro favor. Hace unos días platicaba con una persona y esa persona y su familia están pasando por un tiempo difícil, un tiempo de enfermedad que ha complicado mucho las cosas y en ocasiones pareciera que es noticia mala tras noticia mala. Y esa persona me decía que a veces era muy difícil saber si Dios estaba con ellos, o sentir, o recordar, o estar seguros de que Dios está con ellos. Y es una de esas veces que creo que a todos nos ha pasado, que intelectualmente en nuestra cabeza sabemos que Dios está con nosotros y conocemos los versículos tal vez que dicen que Dios está con nosotros, pero cuando se trata tal vez de nuestros sentimientos o emocionalmente, o cuando se trata de todo lo demás en nuestro corazón, es difícil como pasar de aquí a acá. Es difícil realmente tener esa seguridad de que Dios está con nosotros. Y mucho de eso tiene que ver con cómo se nos ha comunicado acerca de cómo es Dios, de cómo es nuestra relación con Dios, de cómo es el carácter de Dios. Y a lo mejor muchos vamos a estar más familiarizados con afirmaciones como esta, como Dios está con nosotros solamente cuando hacemos las cosas bien. Dios está con nosotros solamente cuando hacemos las cosas bien. O Dios está con nosotros solamente cuando las cosas marchan bien. Cuando las cosas marchan bien, entonces es una señal de que Dios está con nosotros. Pero si las cosas van mal, si solamente estamos teniendo malas noticias, entonces comenzamos a dudar de si realmente Dios está con nosotros. Entonces, cuando algunas de estas dos afirmaciones no se cumplen en nuestra vida, comenzamos a dudar si realmente Dios está con nosotros o si nos ha abandonado o qué podemos hacer nosotros para que Dios realmente esté con nosotros. Y eso es una relación, si lo pensamos bien, es una relación sumamente tóxica, dirían actualmente, ¿no? Pero es una relación sumamente complicada y que difícilmente podríamos llamar una relación de amor. Imagínate que tu hijo, si eres papá o mamá, imagínate que tus hijos constantemente estén dudando de si realmente los amas. Estoy seguro que tú como papá no querrías eso, no querrías que tus hijos vivan con ese temor, con esa vergüenza, con esa culpa de saber o de pensar si los amas o no. Tú deseas que ellos se sientan amados. Y es lo mismo con Dios y con nosotros. Como decía, si eres papá o mamá, tú sabes muy bien esto. Tú quieres, si hay una cosa en el mundo que tú quieres que tus hijos sepan, tú quieres que tus hijos sepan que los amas. Si solamente pudieras dejarles como una cosa, tú quieres que ellos sepan que son amados. Y tú sabes muy bien que si ellos saben que son amados, van a tomar mejores decisiones que si se sienten como hijos que no son amados, que no son valorados, que son menospreciados. Y es triste, pero muchas personas en el mundo caminan por el mundo sin saber, sin tener la certeza del amor de Dios,
sin tener la certeza de su perdón, sin tener la certeza de qué tipo de relación tienen con Dios, si Dios está contento con ellos, está enojado con ellos. Y qué difícil y qué triste y qué lamentable sería vivir en ese tipo de relación con Dios. Y Dios obviamente no quiere que vivamos con ese temor, no quiere que vivamos con ese miedo de perder su amor o de que nos abandone, de perder su presencia. Dios no es así. Eh, a nosotros nos da risa porque pues mi sobrino está en la edad, tiene 3 años, está en la edad de creer en Santa Claus y constantemente, ¿no? Mi hermana le dice, si no te portas bien, Santa Claus no te va a traer regalos, ¿no? Y constantemente, cuando pasamos por una tienda donde hay unos Santa Claus ahí de inflables, mi sobrino pasa por esa tienda y dice, Santa, me porté bien, le grita a Santa Claus. Entonces él quiere que Santa Claus sepa que se portó bien para que le traiga regalos. Y lo curioso es que muchas veces vemos a Dios de esa manera. Muchas veces vemos a Dios no como un Dios misericordioso, un Dios de amor. Lo vemos como Santa Claus, que si nos portamos mal solamente nos va a dar carbones, y si nos portamos bien entonces nos va a dar regalos. Pero hoy tenemos que recordar algo bien importante. Tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Dios con nosotros. Y ya leíamos acerca de la profecía de que cuando Jesús naciera, se le pondría por nombre Emmanuel. Y encontramos esta profecía en Isaías capítulo 7 del 10 al 13. Y vamos a ver esta profecía, vamos a ver el contexto porque es bien interesante. Más tarde, el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje. Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Entonces Isaías le dijo, escucha bien, ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los 2 reyes que tanto temes quedarán desiertas. ¿Qué está pasando en el contexto de esta profecía con este hombre que se llama Acaz? Bueno, Acaz era un rey, era el rey de Judá. Y en aquellos tiempos, cuando se da esta profecía, Israel y Siria unen fuerzas y pretenden atacar Judá, que era el reino del sur. Y Acaz es el rey de Judá. Entonces cuando él y el pueblo se enteran de que Siria e Israel buscan atacar Judá, el pueblo y el rey se llenan de miedo. Y dice la Biblia que se llenan de tanto miedo que temblaban como se sacuden los árboles en una tormenta. Y entonces Dios envía un mensaje a Acaz, a este rey, a través del profeta Isaías. Y Dios invita a Acaz a pedirle una confirmación a Dios. Es decir, Dios le dice a Acaz, ok Acaz, yo te aseguro esto, te aseguro que este ataque nunca sucederá. Ellos nunca van a atacar Judá. Ahora, si quieres confirmar que estoy diciendo la verdad, pídeme una confirmación. Pide que yo haga algo imposible de tal manera que tú puedas confiar en mí. No sé. Y es bien interesante. Y yo creo que todos quisiéramos, ¿no? Que Dios nos diera esta invitación. Ok, Néstor, pídeme lo más imposible, ¿no? Pide una señal imposible para que sepas que yo realmente lo voy a hacer. No sé, una señal imposible a que el Cruz Azul gane, ¿no? Que el Cruz Azul quede campeón. Esa podría ser una señal imposible. Otra señal imposible, ¿no? La respuesta de Acaz pudiera parecer noble a primera instancia porque dice, no voy a poner a prueba a Dios. Puede parecer noble que Acaz realmente no quiere tentar a Dios, pero Dios lo está invitando a hacerlo. Y Acaz no está siendo noble, está siendo cobarde. ¿Por qué? Porque si Dios confirma que va a hacer lo que dijo que va a hacer, entonces Acaz ahora tendría que confiar en Dios y actuar en esa confianza. Y aún así, aunque Acaz dudó acerca de lo que Dios le decía, Dios le dice, ok, voy a darte una confirmación. Una virgen dará a luz un hijo, le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Acaz tenía temor por la guerra que se avecinaba o por la amenaza de guerra. ¿Qué es aquello que nos hace preguntarnos a nosotros si realmente Dios está con nosotros? Me gustaría que meditaras en esta pregunta. Puedes meditar ahorita mientras escuchas esta predicación, pero también tal vez que las anotes y te lo preguntes después. ¿Qué es aquello que te hace preguntarte si Dios realmente está contigo?
Puede ser algún problema de salud, puede ser algún problema financiero, o pueden ser una serie de problemas que has vivido. Puede ser tal vez la traición de una persona a la que querías mucho. Pueden ser muchas cosas, o puede ser tus mismos errores, tal vez algo que cometiste, un error que cometiste, algo que cometiste en el pasado y que todavía no te puedes perdonar, algo que te hace sentir culpable, algo que te hace sentir vergüenza, algo que te hace sentir que no eres digno de ser amado. Pueden ser muchas cosas, pueden ser a lo mejor un conjunto de cosas, de mensajes que el mundo te ha dicho o que tu misma familia te ha dicho. ¿Qué es aquello que te hace sentir que Dios no está contigo? ¿Qué es aquello que te hace sentir que Dios te abandona en ciertos momentos y que solamente está contigo cuando te portas bien o cuando te sientes bien? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué es aquello que te llena de temor? ¿Qué es aquello que te llena de vergüenza? ¿Qué es aquello que te hace sentir culpa? ¿Qué es aquello que te hace sentir desechado? ¿Qué es aquello que te hace sentir que no mereces protección? ¿Qué es aquello que te hace sentir amenaza por ti o por tu familia? Y aunque estamos meditando en estas cosas, obviamente no me gustaría que solamente meditaras en estas cosas. Vamos a escuchar la buena noticia que Dios tiene para nosotros, porque recordemos, Dios está con nosotros. ¿Qué es lo que Dios esperaba de Acaz? Esperaba confianza y esperaba fe. Y Dios nos ha dado la señal de Acaz, nos ha dado esta misma señal, nos ha dado a Jesús, nos ha dado a Emmanuel, Dios con nosotros. Las profecías, como muchos tal vez sabrán, tienen un cumplimiento cercano y tienen un cumplimiento lejano, un cumplimiento más profundo. En este caso, la profecía de Acaz se cumplió en su tiempo, pero esta profecía también apuntaba hacia Jesús, hacia la señal que sería para el mundo, la señal del amor de Dios, la señal de que Dios está con nosotros, Jesús mismo, Dios hecho hombre, Dios encarnado en un ser humano. Este es uno de los misterios más grandes para nosotros como cristianos y para la humanidad, como Dios pudo hacerse hombre y venir a nosotros y estar con nosotros y estar por nosotros. Dios quería mostrarle a Acaz que Él estaba con ellos, y en Jesús Dios nos da la prueba y la muestra y la realidad más grande de que Dios está con nosotros. El simple hecho de que Dios se haya hecho hombre, de que Dios haya venido en Jesús en forma humana, nos demuestra que Dios está con nosotros, que no nos ha abandonado, sino que Él quiere estar con nosotros. En Jesús nosotros tenemos ese recuerdo, esa realidad, esa verdad por la cual podemos confiar en Dios. En Isaías 7:4, y me gusta mucho este pasaje. Y esto es lo que vamos a usar para conectar lo que viene más adelante. Isaías 7:4. Ante esta amenaza de estos dos reyes, eso es parte del mensaje de Dios. Dile, obviamente quería que Isaías el profeta le dijera a Acaz, dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer la ira feroz de esos dos tizones apagados que son Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías. Sí, esos eran los reyes tanto de Israel como de Siria. Y Dios le dice a Acaz, no tengas temor, la ira feroz de esos dos tizones apagados o carbones apagados, es lo que está diciendo Dios. Y me recordó este versículo, que es para nosotros, 1 Corintios 15, el 54-57. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la muerte y el pecado, que son principalmente esas dos cosas que nos separan de Dios, que nos separan unos de otros, y que traen vergüenza y culpa y temor a nuestra vida. Dice este versículo, así como el rey de Siria y el rey de Israel eran tizones apagados, así también el pecado y la muerte son tizones apagados. Pueden parecer prendidos, pero ya solamente están humeando. Entonces Dios ya nos ha dado la prueba más grande y la confirmación de su amor y de su presencia, de que Dios está con nosotros. Ahora nuestra responsabilidad es creer. Nuestra responsabilidad es confiar en Dios,
caminar como hijos amados. Si has creído en Jesús, si Jesús es el Salvador de tu vida, si has puesto tu fe en Jesús Dios está con nosotros. No tienes que temer más, en Jesús Dios está con nosotros. Pasemos al segundo punto de este mensaje. Dios por nosotros. Dios no solamente está con nosotros, Dios es por nosotros. Y vamos a leer el pasaje una vez más en Mateo 1, del 20 al 21. Mientras consideraba esa posibilidad, hablando de José, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios es por nosotros. No solamente está con nosotros, sino que está a nuestro favor. Hoy hay por lo menos dos formas en las que Dios quiere salvarnos de nuestros pecados. Hay tres, siempre decimos tres, pero en esta ocasión voy a mencionar dos nada más. Y yo sé que a muchos no les gusta cuando otras personas hablan de sus niños, de sus hijos o de sus sobrinos, pero voy a hacerlo. Yo veo como mi hermana se la pasa intentando salvar a mi sobrino de sus pecados. ¿En qué sentido? Bueno, a través de su amor, a través de su cuidado, a través de sus instrucciones, a través de sus regaños, a través de estarlo ahí andando tras de él. Ella desea evitar que Abner se lastime o se destruye a sí mismo. Y estoy hablando literalmente. Y a lo mejor si eres papá o mamá, tú sabes esto, ¿no? Y al mismo tiempo le trata de enseñar a amar a otras personas, porque mi sobrino es medio sangronzón, entonces mi hermana le tiene que estar enseñando cómo amar a otras personas. Y ella le muestra el camino, pero como digo, ella tiene que estar cuidándolo, y a través de su amor, de sus instrucciones, una forma de ella de evitar que Abner caiga en sus propios pecados o se lastime a otros. Y muchas veces, porque ella está a favor de Abner, de su vida, de su bienestar, de su salud, de su amor por los demás, porque ella está a favor de él, a favor de su crecimiento, a veces ella tiene que ponerse en su contra. Muchas veces, casi todo el día, tiene que estar en contra de él cuando Abner toma decisiones que obviamente van a lastimarlo, o van a afectarlo, o van a impedir su salud, o su crecimiento, o sus relaciones. Y porque ella está a favor de él, a veces tiene que ponerse en contra de él y de sus malas decisiones. Y así es Dios con nosotros también. Nosotros somos así. Muchas veces tenemos que darnos cuenta que nosotros somos a veces nuestros peores enemigos. Nuestras decisiones, nuestras reacciones, nuestras emociones, las cosas que hacemos, a veces tenemos que reconocer que no son las mejores para nosotros. Y una vez más recordarles, hermanos, el pecado no es solamente el nombre que le damos a las acciones que van en contra del carácter de Dios o en contra del propósito de Dios para nosotros. El pecado no es solamente eso, el nombre que le damos a esas acciones. El pecado en la Biblia es un poder que opera en el mundo, opera en las culturas y opera en nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, Jesús vino a ser nuestro Salvador también. Salvarnos de ese pecado, no solamente de la culpa de nuestros pecados, de nuestras acciones, sino salvarnos de este poder que opera en el mundo, de este poder que opera en nosotros mismos o operaba en nosotros. Jesús viene a ser la puerta de un reino distinto, el reino de Dios. Y porque Dios está a nuestro favor, muchas veces tiene que ponerse en contra de nosotros mientras caminamos en pecado y cuando tomamos decisiones que nos pueden destruir, cuando tomamos decisiones que van en contra de nuestro diseño y que van a impedir que experimentemos la vida abundante que Dios tiene para nosotros. A veces Dios tiene que ponerse en contra. Y tal vez la definición más correcta sería que nosotros estamos en contra, pero yo sé que ustedes me entienden a qué me refiero. De que porque Dios está a nuestro favor, a veces tiene que ponerse en nuestra contra, cuando nosotros somos nuestro peor enemigo. Así como con el rey Acaz, Dios nos desafía y nos invita a confiar en Él, y en esa invitación nos hace responsables de responder en fe. La segunda forma en la que Dios nos salva es a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que cubre la deuda de nuestros pecados. Y en la cruz, Jesús apagó los carbones encendidos del pecado y la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado y la muerte, aunque todavía están humeando, están apagados.
Y ese humo no es señal de que están vivos, ese humo es señal de que están ya en el final. Y aunque todavía vemos la presencia y los efectos del pecado y la muerte, Jesús ya los venció en la cruz y ya no tenemos que temer, porque como Dios dijo así de los reyes de Siria y de Israel, son solamente carbones apagados. Van a perder su poder. Y la muestra más grande de eso es Jesús en la cruz. La muestra más grande de que Dios no solamente está con nosotros, sino de que está a nuestro favor, es Jesús en la cruz. Jesús no murió en la cruz para convencer a Dios de que nos amara. Jesús murió en la cruz porque Dios nos ama. Porque Dios quiere tener una relación con nosotros. Porque Dios quiere quitar todo aquello que estorbaba para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. Donde ya no existiera el temor, donde ya no existiera la vergüenza, donde ya no existiera la culpa, donde ya no existiera la muerte que nos separa. Jesús es la muestra más grande de amor de Dios para nosotros. Jesús es la muestra más grande de que Dios está a nuestro favor y no en nuestra contra. Ya no tenemos que temer, ya no tenemos que vivir en culpa, en vergüenza, en temor. Ya no tenemos que tener dudas del amor de Dios. Si Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, si Dios nos entregó a su Hijo, dice Pablo, ¿no nos dará también junto con Él todo lo demás? ¿No es Jesús la muestra más grande de amor? ¿Necesitas otra muestra? ¿Necesitas otra muestra del amor de Dios? Y estoy seguro que Dios nos da muchas muestras de su amor en nuestra vida. Pero la muestra más grande, o la realidad, lo que hace real ese amor, o lo que nos mostró de una manera más completa ese amor de Dios, es Jesús en la cruz. Y en esta Navidad lo recordamos. Esa muestra más grande de amor es Dios entregándonos a su Hijo. Es bien interesante cómo lo hace, porque Jesús no viene como un hombre adulto, Jesús viene como un bebé. Y Dios nos entrega a un hijo vulnerable. Dios nos entrega a un bebé. Y Dios nos entrega a su Hijo. Y dice Pablo, si Dios nos entregó a su Hijo, ¿no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Qué puede ser más precioso que Jesús? ¿Qué puede ser más valioso que Él? Jesús es la muestra más grande de que Dios no solamente está con nosotros, sino de que Dios está a nuestro favor. Y ahora, teniendo esa señal y teniendo esa muestra, ya no hay excusas. Ahora nuestra responsabilidad es responder en confianza. Responder y decirle a Dios, gracias. Responder y decirle a Dios, confío en ti, creo en ti, creo en Jesús. Porque es en Jesús que Dios está en nosotros, que Dios está con nosotros y que Dios es por nosotros. No hay ninguna otra manera de experimentarlo y de saberlo y de tener esa seguridad más que en Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que esta Navidad toma el tiempo para meditar en esto. Dios envió a su Hijo al mundo. Puedo confiar que Él está con nosotros. Dios envió a su Hijo al mundo. Puedo confiar que Dios está a nuestro favor. Dios envió a su Hijo al mundo. Voy a seguirlo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos la muestra más grande de que tú estás con nosotros y estás a nuestro favor. Ayúdanos, ayuda a nuestra fe y permítenos creer esto. Permítenos caminar como hijos amados y echa fuera el temor y la vergüenza y la culpa. Y hazlo al enviar a Jesús a nuestros corazones. Hazlo al arrepentirnos de nuestros pecados y al creer en Jesús, en su sacrificio en la cruz por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en su nombre solamente. Amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.